Y cuando llegué, agarré el portón o la puerta, tenía unos como ribas de esas torcidas al frente y las agarré para empujarlo y abrir. Eso no se movió, hermanos. Nada, lo que es nada absolutamente. Cuando yo sentí eso, empecé a llorar. Como un niño empecé a llorar y no y me asusté mucho porque yo no conocía ese lugar. Y volteé hacia atrás. Pensé que el hombre, si se había ido, ya me había dejado ahí, pero volteé y estaba ahí. Y cuando me vio llorar, me dijo, esa puerta no se abre sino solo con adoración. Ahorita que estábamos alabando a Dios, hermanos, ahorita que estábamos alabando a Dios, yo pensé que solo yo tenía que hacerlo. Pero es el Espíritu, me dijo, esto es abrir la puerta. Así se abre la puerta. Así podemos entrar hasta su presencia, a la presencia del Padre, hermanos. Hoy pude adorar al Padre hermosamente. Hermanos, cosas maravillosas, maravillosas. Por eso el Señor dijo, el que me alaba, me honra. Y cuando lo alabamos, dice, cuando tenemos situaciones en la vida diaria, ¿qué dice? Invócame. En el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en una situación así, le pedimos y nos ayuda, nos salva. ¿Usted se recuerda cuando quemé unas cosas acá en una casa? Hermano, quemé una casa porque la ciudad me dijo que la quitara. Y la quemé. Y se estaba prendiendo hasta el poste de la luz, hermano. Y yo ya estaba asustado. Y vinieron los bomberos. 3 bombas de esos camiones tiraron toda esa agua, hermano. Y yo estaba asustadísimo. Yo pensé, esta gente, pues me van a poner un ticket o no sé qué más pueden hacer. Y ya estaba todo apenado, estaba yo ahí en un rincón. Y después pasó horas, como 3 horas o 4, hermano. Y cuando al final, dijo el hombre, yo tenía el tractor ahí, dijo, ven. Y yo todo, hermano, mucha pena, estaba muy apenado, mucha condenación. Y entonces vengo con el tractor, dijo que le removiera abajo, ¿verdad? Porque había brasas abajo, con la cosa del tractor. Y el hombre viene y me pone su casco y una cosa así de, ¿ves el chaleco? Y me toma foto. Hermano, ellos estaban riendo y yo estaba muy apenado. ¿Sabes qué era, hermano? Ahí entendí que nunca alabamos a Dios en vano. Él nunca se queda con nada, hermano. Él nunca se queda con nada. En verdad. Ahí mismo estaba un hermano ayudándome, haciendo el ditch, poniendo un tubo. Y estaba ahí, y de repente, hermano, estaba un hermano ayudándome. Estaba dentro del ditch, pero con su espalda hacia el tractor. Y yo se estaba trayendo el milling con el tractor. Entonces yo lo pongo en la carretera, pero no bajé la bucket al piso, como no tiene frenos. Y como vi que no se movió, lo dejé así. Hermano, cuando yo me bajo, el tractor empieza a irse hacia el ditch. Hermano. Y yo grité, salta, hermano, le grité. Y el hombre salta milagrosamente. ¿Cómo va a saltar de allá hasta aquí? Salta. Y cuando salta, el tractor cae donde estaba, le hubiera dado en la espalda, hermano.
Ahí, hermanos míos, aprendí. Un día me caí de aquí arriba. De ahí donde está la lámina. De ahí afuera. Estaba lloviendo. Yo no sé de construcción, pero quería avanzar. Y estaba cayendo, lloviznando, y el agua estaba cayendo en el plywood. Y voy y me subo, hermano. Nunca sentí cómo me bajé. Cuando me di cuenta, yo estaba en el piso. No sentí dolor, no sabía lo que había pasado. Y me quedé varios minutos ahí. Como que se me había desconectado esto. No podía reaccionar, hermano. Estaba batallando. Al fin me metí acá, pero todo todavía desorientado. Alabar a Dios es sabio. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y el verso 1, por favor. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El día de hoy, mis hermanos, vamos con la gracia del Señor, a entender qué es condenación según la Biblia. ¿Qué es eso? Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede con aquellos que no están en Cristo? Hay condenación. En este pasaje, primero quiero decir que la palabra condenación significa sentencia o una pena o un juicio. Y dentro de esas sentencias hay sentencias eternas y hay sentencias temporales. Obviamente las peligrosas o las más peligrosas son las eternas. A esas son muy severas. Pero hoy vamos a entender por qué son severas y cómo librarse de eso. Hermanos amados, las sentencias eternas en Primera de Juan habla y dice, amados, dijo, oren unos por otros. Oren por todos. Pero por los que cometen pecados de muerte, no digo que oren, porque hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Por los pecados de muerte no digo que oren, porque nadie puede cambiar eso. Nadie. Pero por los pecados hay pecados que no son de muerte. Por esos oren, dijo. ¿Cuál es la diferencia entre los pecados de muerte y los que no son de muerte? Los pecados de muerte, yo alabo al Señor, hermano. Les comentaba a los hermanos que nunca he oído que alguien explique esto. Y yo nunca me había propuesto, Señor, no entiendo esto. Y el Señor me dijo anoche, pecado de muerte es rechazar a Jesucristo. Pecado de muerte son pecados de espíritu. Los pecados de muerte son pecados de espíritu. Los pecados que no son de muerte son pecados de alma. Entonces, los pecados de espíritu es cuando alguien rechaza a Jesucristo. Y si rechaza a Jesucristo, no hay forma
Nadie puede arreglar eso, absolutamente no one nadie, can hermano. fix that. Y Dios And God no puede perdonar cannot forgive a una persona a person si no tiene a if Jesús. they don't have Jesus. Ese es un pecado de muerte. That is a sin of death. El otro pecado de muerte The other es cuando se blasfema contra is el when Espíritu they Santo. blaspheme against the Holy Spirit. Jesús dijo, Jesus said, pueden decir mal del "They Hijo can del say Hombre, de él dijo, bad of the Son y le of será Man, perdonado. and it will be forgiven. Pero el que blasfeme But the contra el one that Espíritu blasphemes against the Spirit no será perdonado ni will en not este be siglo forgiven, not ni en in el this age, venidero. nor the coming one." Hermanos, Brethren, cuando algo sucede en la casa, por when ejemplo, está la something happens familia, at home, ¿por qué los hijos generalmente se children ponen con la madre? generally go with the mother, Aunque la madre esté mal. even if the mom is wrong. ¿Por qué se ponen como un león Why is para it that proteger a they la are madre? like a lion? Aunque la madre ha sido la causante. To protect the mom, even if she caused it. Porque, hermanos, Because, brethren, el Espíritu Santo es como si the fuera la Holy madre Spirit is like the mom, y Jesús fuera como el hijo. and Jesus was like the son. Y quien le ofenda a él, And a su whoever madre, offends para que me entienda. his mom per se, Uy, hermano. Pueden decir lo que quieran de mí, you dijo, y can se los say perdono. what you want of me, Pero I si forgive dicen you. But if cosas you del say Espíritu Santo, no les things perdono against the Holy nunca. Spirit, I don't forgive you. Por un pecado de ese tipo For a sin nunca of that se debe orar. type, you shouldn't pray. Pero ¿acaso sabemos con facilidad But do we know podemos clearly? discernir? Can we No, discern? Señor. No, sir. Es asunto de Dios, That is no de God, nosotros. not ours, A no ser que el Espíritu unless revele. the Holy Spirit reveals. Así de nosotros con la mente natural no funcionamos From para our eso. natural mind, we cannot Ok, do esos this. son los pecados de espíritu. These are the sins of spirit. Ahora vamos a los pecados de alma. Now the sins of the soul. Los pecados de alma nosotros oramos. Sins of soul. Después we que pray. Jesús... Ok, voy a tomar esta parte. Cuando Jesús murió, When Jesus died, le traspasaron they trespassed el corazón. his heart. El corazón es The heart is la bomba que contiene la that sangre. contains the blood. Cuando le traspasan el corazón, His heart was trespassed. derramó su sangre. He shed his blood. Y de esa sangre derramada, And with this blood, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, cuando se sacrificaban los they corderos, sacrificed the lamb. se separaban. They separated. Primero se ponía algo en un recipiente para tomar la sangre derramada. Cuando se le cortaba, allá a ellos les cortaban el cuello To the lamb, they would cut their neck. y recibían la sangre en un recipiente. The blood in a container. Esa sangre That blood tenía que ser had to be derramada en el altar del shed sacrificio. on the altar of sacrifice, Ese significa la salvación. meaning salvation. Cuando la persona recibe a Jesús como su Salvador por obviamente una sola vez, Once, es cuando el Cordero muere is por when nosotros. the lamb dies for us. Ahí es la sangre derramada. There is the shed blood. Pero de esa misma sangre derramada se But conserva from this blood is conserved menos cantidad de sangre y se llama Less sangre quantity. rociada. sprinkled blood. La sangre derramada es para perdonar The los shed pecados blood de is espíritu to por primera forgive the vez. sins of spirit for Por first primera time. vez. For first time. Pecados de espíritu porque estábamos Sins of muertos spirit, nuestro because we espíritu. were dead in Y Él our muere y nos da vida a And nuestro he dies espíritu. and gives life to our Primera spirit. Corintios 15 First dice Corinthians eso. 15 says this. El espíritu nos da The vida Spirit de gives Cristo us life. y nos vivifica el nuestro. Es la sangre derramada. Ahí aceptamos a It's the Jesús. shed blood. El espíritu We accept Jesus, our nos da spirit. vida y ahora somos hechos hijos We de have Dios. life and we are children of God. Pero, aunque ya somos hijos de Dios, Even though we're children of God, resulta que todavía pecamos. we still sin. Mentir es pecado. To lie is a sin. Y mirar con maldad es pecado. To see with evil is a sin. Hacemos muchas cosas, todavía seguimos pecando. Many things we still sin. Pero son pecados de espíritu o de alma. Are they sins Son of spirit pecados de or alma. soul? It's spirit of soul. La sangre rociada
es para los pecados de alma. The sprinkled blood is for the sins of the soul. ¿Por qué Why? Dios nos perdona los pecados de God alma? forgives the sins of the soul. Porque, claro, tengo que aclarar puntos, hermano. El sacrificio de Jesús por el Espíritu está perfecto, está completo. Nada se puede hacer. Lo aceptas y tu espíritu está completo. Uno no participa en la salvación del espíritu aquí en la tierra. Luego viene el alma y le viene y hay sangre rociada. La pregunta es, ¿por qué nos perdona los pecados de alma? Porque hay diablo en la tierra. There's a devil on earth. El diablo no es enemigo de nuestros espíritus. He's not an enemy of our Ellos ya, el espíritu nuestro ya está con Jesús, Our propiedad de spirit is with Jesús. Jesus already, property of Jesus. 1 Juan 3:8. 1 John 3:8. La simiente del Señor en nosotros ya no peca, It doesn't sin anymore. No puede pecar. That which is from the Lord, it cannot. pero el alma sí peca. But the soul still Entonces does. el alma, hermanos, The soul, brethren, cuando pecamos, when we sin, necesitamos sangre, we need blood. porque el pecado nos separa de Because the Dios. sin separates us from God. Y cuando nos separa, And when it si no separates nos us, rocían, if we don't get Oiga bien, sprinkled, cuando pecamos en el we alma, sin in the soul, y si no pedimos perdón, we don't ask forgiveness, no nos rocían con la we sangre. don't get sprinkled with ¿Qué hace la blood. sangre? What does the blood do? Borra la maldad y borra el pecado. Pero ¿qué sucede cuando alguien no confiesa But su what pecado? happens when someone doesn't confess their sin? Se va separando de Dios. They separate from God. Dios no se mueve de su lugar. God doesn't La move from persona his se va place. The alejando de person Dios separates from God. y le empieza a venir And condenación. condemnation begins to come. Sabe que hizo mal y ahí No, está they y did tiene wrong. esa cosa en su And they mente, en have su that thing in their hermano, los va secando. And it dries David them era up. una vida hermosa David antes was que a pecara. beautiful life before Pero sin. cuando pecó dijo, mis But when huesos se he sinned, secaron. he said Hermano, estaba un that desastre his bones were dry porque no confesaba. because he didn't confess. Entonces, Then la persona peca en su alma, person sins in their soul. pero viene al Señor They come to the Lord. y confiesa sus They pecados. confess their sins. Acercados, dice, al trono de la gracia. Ahí está Jesús a la mano derecha del Padre. Jesus to the right of the Father. Le confesamos, We confess. le pedimos perdón. We ask ¿Y forgiveness. qué hace? And what does he do? Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Cleanses us from all ¿Y evil. luego qué hace? And then what does he do? Nos rocía. He sprinkles us. La sangre rociada es para la alma, mis Sprinkled amados. blood is for the soul, brethren. Nosotros no podemos estar aceptando a Jesús cada Not 8 días, accept hermano. Jesus every 8 Es days. una sola It's vez. once. No sacrificamos a Jesús cada We 8 don't días, hermano. sacrifice Solo every una 8 vez. days, only once. Que Dios nos ayude. The Lord help us. Ok, creo que con eso espero que haya quedado algo mejor. Entonces, hermano, la palabra Brethren, aquí en Romanos dice que no hay in Romans, condenación para los que están it en says Cristo. there's no condemnation for those who are in Christ. El Espíritu Santo The Holy Spirit revela reveals dos tipos de two vida types of life en la vida de una sola in persona. the life of one Hablando de los creyentes que ya están The en Cristo, believers that are in Christ, se mueven en dos vidas. they move in two lives. La vida en la The carne life in the flesh o la vida en el and Espíritu. the life in the spirit. Y uno se está moviendo así. They move in it. La cosa es The que thing puede is, ser It que can be mientras uno no sabe o that no as long as discierne the person doesn't cómo es la discern vida del Espíritu how y the cómo es life la of vida the de la spirit carne, is and uno of the flesh, piensa we think que porque respira that because we y que los breathe negocios van and the bien, businesses are dice going que great, todo está they bien. say everything is well. Eso no es cierto. That is not true. No es verdad. That is not so. No es verdad. Se está It's engañando. not true. They're deceiving themselves. La persona The person, tiene o el creyente the tiene believer que o debe de has to and should conocer la vida del know Espíritu the life of the Spirit y poder discernir cuando está en la carne, and hermano. be able to discern when they're in the flesh. Porque el Espíritu Santo, aunque es Dios, The Holy Spirit, no nos although he's forza, God,
He doesn't force a que us hagamos lo que Él quiere, to do what He wants. sino que nos da libertad. He gives us freedom Al grado que to such degree nosotros podemos conocer la voluntad de Dios that de we este can lado, know the will of God. pero si no queremos acceder a la But if we voluntad de don't Él, want to hacemos lo que access queremos to it, nosotros. we do what we want. Y cuando hacemos eso, And when we do that, pecamos. we sin. Y cuando pecamos, And when we sin, viene la condenación. condemnation comes. Y si viene la condenación, And if significa que el condemnation diablo comes, está ahí. means that the devil is there. No Jesús, está el diablo. Not Jesus is the devil. Pecaste, pecaste, You pecaste, sinned. pecaste. Y la persona empieza a And sentir the el person efecto. feels the effect. Y si no sabe qué And if hacer, they don't know what to do, los domina. it dominates. Por eso mucha gente This se va a is why los so many vicios. people go to vices. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se envician los que se You know envician? why they go to vices? Por condenación. Because of condemnation. Tienen tanta cosa que se They have so quieren much apagar su that they conciencia, want to stop que the ya no les martirice. for it not to hurt them. Proverbios dice, Proverbs says, darle el vino give the wine a los de amargado ánimo, to those who are bitter. para que se olviden por So un they forget segundo for a second de su of condición. their condition. Por eso la gente hace eso. This is why people Pero do no es la this. salida. But it's not the exit. La salida es Jesús. The exit is Jesus. La salida es Jesús The exit is Jesus. para no andar condenado. To not have condemnation. En Romanos capítulo 8 y el verso 5, quiero que notemos Let's note esas cosas que el Espíritu Santo está diciendo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a empezar a poder discernir. Nosotros, discern us cuando piensa uno en las cosas de la carne, when we think of the es que está en la carne. It's because you're in the flesh. Pero si piensa en el Espíritu, dice el 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas, piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan los que están en el Espíritu? In what do En las the cosas ones that are rectas, in en the las cosas spirit buenas, think? en las cosas de Righteous Dios. things of God. Están en el They're in Espíritu. the spirit. ¿Qué cosechan? What do they reap? ¿Qué cosechan? Porque cada persona decide estar Every o en un person lado o en decides el on otro. one side or the other. ¿Qué cosechan de cada cosa que eligen? What do they reap? El verso que sigue, The next verse. porque el ocuparse de la carne es muerte, significa que se separan de Dios. ¿En qué parte? En sus mentes, en sus They separate almas. from God in their minds. Están separados de Dios. Ahí hay otra cosa. They're separated Ahí hay from maldad. God. There's evil. Están separados de They're Dios. separated from God. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es maravilloso. It's marvelous. 2 vidas. 2 lives. Es la vida que Dios nos trae. El verso 6 o 7. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne, The flesh. ¿qué es la carne? What is the flesh? Los deseos, The desires. sí, los deseos The desires naturales de la carne. that are natural in the flesh. Esa es la carne, la carnalidad. That is the flesh. Y eso es enemigo de Dios, That is enemigo the del enemy Espíritu of Santo. God, enemy of the Holy Spirit. Porque esos deseos destruyen a la Those persona. desires destroy the person. En cambio, los del Espíritu lo edifican. The ones Dice of the Spirit entonces, edify them. ay Señor, pero los que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona A que person está en la carne, that is in the flesh, si no se deja guiar por el if they don't Espíritu, allow them to be no guided puede by the agradar a Spirit, Dios, they hermano. cannot please the Lord. Imposible, It's impossible. imposible. Impossible. Pero Dios no le ama, Dios le ama. Doesn't God love them? La God persona no ama a loves them. The Dios. person doesn't love God. Dios los ama porque están God vivos. loves them. They're alive. En eso demuestra que los In ama. that, God demonstrates that He loves Pero la them. persona no ama But a the person Dios. doesn't love God. Esa es la cosa. That is the El verso 8. verse 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Those that live according to the flesh cannot please God. Dios, voy a ir a fornicar y luego vengo. They Y said they're gonna ya go vine, fornicate, Jesús.
And then they come back and say, I came back, Jesus. Y Dios dice, qué bueno, God mijito. says, how good. La ira de Dios está The sobre anger ellos. of God is over them. Pero son hijos de Dios, The hermano. children of God, brethren, Son hijos. Aceptaron a they Jesús. accepted Jesus, Pero está la ira. but the anger is there. Entonces uno tiene que entender We have to understand para librarnos de estas to cosas. deliver ourselves El from verso these things. 13 de aquí Verse Romanos 13. 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ve cómo se pelean? You see how Hay they dos fight? vidas en nuestro There's interior. two lives inside La vida of del us. Espíritu The life tiene of que the Spirit apagar los deseos de la has carne. to stop Oiga bien, oiga the bien. desires of the flesh. No quiero decir que I don't no mean siente las pasiones. That you don't feel the passions. Las tiene, todo el mundo have las them. tiene. Everyone has it. La The diferencia difference no es que no las is sintamos, that not that no we don't las feel them. We satisfacemos, do not satisfy them, pero las sentimos todos. but we all feel them. Todos. We all feel it. Uno tiene que entender esto. We have to understand this. Andar en el Espíritu es no To walk in the Spirit is satisfacerlas, to not satisfy them. pero eso se siente. But you feel it. ¿Es pecado It's sentirlas? sin to feel it. Pecado es satisfacerlas. Sin is to satisfy them. Ese es el pecado. That is the sin. Ahora, observe esto. Observe. Por el Espíritu tenemos que hacer morir, dice aquí. By the Spirit we have to make die. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa viviréis? What does it mean to live? Si por el Espíritu If Santo by the apaga esos Spirit deseos, you do- fornica. No, pero yo no stop puedo the hacer eso desires porque of Dios dice que tengo que fornication. ser fiel. I cannot do this. God says to be faithful. ¿Qué hace? What do you Por el do? Yo no puedo hacer eso porque I ofendo a cannot mi do Señor. that because I'll offend my Lord. Y no lo hace. And you Lo don't do sintió, it. pero no lo You hizo. felt it, but you did not do it. Está bien. That's good. Es lo que le pasó a José, el That's what soñador. happened to Joseph. La mujer lo tentó, The woman tempted el hombre him, se fue. but he left. ¿Cómo voy a pecar contra How mi can I Dios? sin Dijo, por against complacer my tus Lord deseos. to please you? El hombre se fue The y Dios man se agradó left, de José. and God was pleased Porque with estaba en Joseph, el Espíritu. Because he was in the Spirit. Así es como se libra uno de la That's how we condenación deliver ourselves from condemnation. en cosas. Ahora observe. Vaya a Gálatas capítulo 5, por favor, hermanos míos. Galatians 5, please. Gálatas 5, por favor. Galatians 5, Y voy a leer el verso 16. verse 16. En el interior de nosotros hay una batalla continua In our interior, there's entre a el continuous Espíritu battle between the Spirit Santo y la carnalidad que tenemos. and the flesh that we have. Hermano, todos la sentimos. We all feel it, brethren. Es real. It's real. Es real, real, It's real. real. Dice Gálatas Galatians 5:16. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos míos, Brethren, por favor, no se asuste si lo don't siente. get scared if you feel them. Entienda, eso no, Understand. diríamos que eso es normal, pues Can say es parte this de is la normal, naturaleza it's del ser part humano. of the nature of the human being. Pero lo que tiene que But hacer what es you no have to do satisfacerlas. is not satisfy them. Ahora, Now, todas las cosas all the things tienen su manera de have tenerlas the correctamente, way of having them correctly sin que sean pecado. without them being sin. Así que no alteremos el orden de Dios Therefore, we should y, not y alter the todo order es, of God. todo es bendición, And hermano. everything is Si a lo blessing. hacemos correctamente es If you do it bendición. correctly, Puede tener todo it's a eso blessing. You en can el have orden it de Dios all y eso Dios in los the order of bendice. God, and God blesses it. Dios no quiere apagar la vida de la persona, no quiere. Quiere prosperarlos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora observe esto, por favor, en el verso Observe 17. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por ejemplo, For el example, espíritu siente amor, the spirit feels el alma love, siente odio. the soul feels hate. ¿Qué es mejor sentir? What O is dejar, better to feel? pues obviamente que el amor. Obviously love.
El espíritu tiene gozo. The spirit has joy. La carne tiene The flesh has tristeza, sadness, desesperación. desperation. Es horrible esa vida. It's horrible, that life. Y el espíritu está ahí, quiere And the cambiar spirit is eso, there and wants to change porque está that, destruyendo esa vida. because that's El destroying verso that life. 18, Verse pero si 18. sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El 19, aquí están las obras de la carne. Para quizás alguien que no ha sabido de esto, para que lo sepa. Dijo, porque si sois guiados por el espíritu, no, el 19 ahora, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. A veces, hermano, Sometimes, brethren, a veces no se quiere, a la gente no gusta que le lean esto, people don't like to pero es read, con lo que más batallamos. but it's what we battle most with. Es con lo que batalla todo el mundo, It's hermano. what the whole Los world cristianos, battles sí, with. también los Christians cristianos. as Y cristianas. well, and both men and women. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia quiere decir maldad en su interior. Meaning evil inside of you. Eso es inmundo. Alguien que contiene is maldad en su something interior. that Eso es ser Someone inmundo. that contains evil inside Tiene of el them. mundo dentro de, They have the world pero es inside of basura them, but that is trash en su interior. inside of them. Lascivia. ¿Sabe qué es lascivia, hermano mío? Levante su mano si sabe, y si no. Ok. Lascivia es This mirar a una persona To con see deseos someone sexuales. with sexual Así, pero como desires, but morbosos. with so much evil. Eso es lascivia. That is this. Perversiones. Perversions. Dice, ¿dónde estoy? El 20, idolatría. Idolatría, usted sabe qué es eso. Hechicerías. Consultar a los brujos. Enemistades. O sea, me cae mal y no lo quiero. For example, I don't like this person. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías quiere decir enseñar cosas que son falsas como verdades. Heresies, teaching Eso things that are significa false hereje. as truth. Alguien que está diciendo Someone cosas that is que saying no son things ciertas, that are not true, pero las quiere hacer parecer but ciertas. they want to make them appear Es un hereje. true. Envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, Brethren, una pregunta. a question. Pues no acabamos de leer en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. None. ¿Y entonces esto no es And then, condenable? Isn't this something to be condemned? Es reprensible. It's something to be condemned. No hay condenación. Quiero que There's no aclare esto. condemnation No hay condenación para los que están en el for Espíritu, those that are in the spirit. pero para los que están en la carne Those sí that are hay in the flesh, condenación. There is condemnation. Sí hay. There is. Dios no se complace que una God is persona not ande haciendo pleased aquello with the y lo person aplaude. that No, is no, doing Dios no lo this. aplaude. God La ira de does not Dios está say, sobre eso. "Okay, the anger of Hay que God is diferenciar here." ese We have punto, to por favor. differentiate this. Ahora, eso es la vida de la carne. That Ahora, is the life of the ¿cómo flesh. es la vida Now, en how el Espíritu? is the life En of el the verso Spirit? 22, Verse 22. el Espíritu revela cómo es la vida del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Qué hace el amor en What does love nosotros? do in us? Todo lo cree, todo lo Believes espera, so, todo lo sufre, todo lo soporta. suffer so, El amor no endure so. hace nada indebido, Love doesn't no do tiene anything envidia, bad, doesn't have envy, no hace nada malo. doesn't do anything bad. Mira, hermano, Look, brethren, es una maravilla. it's a marvelous thing. El amor es Dios. Love is God. El amor sirve para tener relaciones Love is good to have relationships interpersonales sin others resentimientos, without resentment, aunque seamos even imperfectos. though we're imperfect. El amor es el Love colchón que covers permite
and allows perdonar y que nos us to perdone. forgive and others to forgive Si us. no hay amor, se Without rompe la love, comunión. The communion is broken. Por nada se rompen las For comuniones, nothing the communion gets porque broken. no hay amor. Because there's no love. Pero si está el amor, hermano, Love is there. eso es indestructible, That hermano. is indestructible. Indestructible es aquello si el amor de Dios está ahí. Ahora observe, dice que la vida del Espíritu es esto. The life in the Está el Spirit. amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Against these things there's no law. Imagínense que usted se pone a reír a carcajadas Laugh porque está bien contento. because you're so happy. ¿Quién lo va a llevar a la cárcel porque está Who feliz? will take that person to jail because they're happy. Ve, en el Señor podemos See, tener in the una vida Lord, we de can felicidad. have Se puede A reír, joyful life, we can quiere laugh. brincar, You brinque, wanna mientras no jump, ofenda a you otro, jump, etcétera, lo que as tenga long que as you don't hacer. offend anyone. Porque la vida del Espíritu es Because the libertad. life in the Spirit, there is Nadie freedom. condena las No one obras del condemns Espíritu. the works No hay una ley en este mundo, There's not one law in this world, ni en el cielo, nor in heaven, que condenen that condemns la vida del the life Espíritu. in the Spirit. No hay. No, No hay ley que lo condene. no law that condemns. Pero a las otras, las But the las other obras de la one, carne, the works of the hasta flesh, la ley even the law de las cortes las in condenan. the courts, they condemn them. ¿Cuánto más la de Dios? How much more God's? Así que Therefore, esa es la vida de la carne y la vida del as the Espíritu. life of the flesh and the Spirit, Quiero que note, hermano mío, I want you to note, brother, la gran batalla que se libra en nuestro ser interior. that happens Es bueno inside of saberlo. us is good to know. Y quiero que lo sepa I que want you to know es natural. that is natural. Solo hay que saber qué hacer. You Es have todo to el know asunto de what esto. to do. Si quiere ir conmigo a Romanos 7, Go to Romans 7, y voy a leer el verso 13. verse 13. Romanos 7, hermanos, por favor. Romans 7, please. El verso 13 Verse 13. dice esto. Lo que está pasando, hermanos, que Pablo cuando está, no Pablo, es el Espíritu Santo usando a Pablo The Holy Spirit y le using está Paul revelando lo que is le acontece a su ser de Pablo. what happens to Y Pablo Paul. está medio desesperado. Paul is desperate. No entiendo lo que me Doesn't pasa, dice. understand what's Y happening. veamos qué dice en el 13. Luego lo que es bueno, hablando de que la ley, el mandamiento que Dios le dio para que no pecaran, The commandment that he gave him, so el that mismo they don't pecado sin. lo llevó a same pecar sin más. made Digo, him- el mismo mandamiento lo llevó a The pecar más. commandment made him sin more. Pues está confuso. He's confused. Me dio un mandamiento He gave me a y el commandment. mandamiento, en lugar de que The me pare de commandment, pecar, instead of stopping más me, peca. is sinning more. Es una locura. It's crazy. Pero esto es lo que pasa. But it Por eso es happens. importante This is entender why it's estas important vidas. to understand El it. verso 14, no, digo, lee el 13. 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No peques, Don't sin. no peques, Don't no peques. sin. Y más quiere pecar. And they want to sin more. No hagas tal cosa, Don't do this. más lo quiere They hacer. want to do it Hazlo. more. Ya no Do lo it. quiere hacer. They don't want to do it. Trabaja al revés. It works backwards. Hermano, trabaja al revés esta Works cosa. backwards. Es loco. It's crazy. El 14. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo? How? Lo que más odio What I es lo hate que the más most hago. is what I do. Esto es una locura, hermanos. This is crazy. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la palabra de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya
Ya no soy yo el que It's not hace me who esas does it. cosas inmundas. Those things. ¿Quién es yo ahí? Who is in me there? Espíritu, su The espíritu. Spirit. Ya no soy yo, It's not me. el espíritu, ya no soy yo el que hace eso. It's not Es el pecado que está en mis miembros. Is the sin in my ¿Pero por members. qué? ¿Quién es el culpable de eso? El alma tremenda. Is the guilty one the soul? El alma es la que tiene The eso. soul is the one that has Yo it. no, dijo el espíritu. Not me, the Spirit said. Ella. Y dice, hermano, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, hablando de su espíritu, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer la voluntad de I Dios want to do the will of God con mi mente, with my mind, pero no lo puedo hacer. but I cannot. ¡Qué barbaridad, Señor! El 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oye, hermano, Listen, brethren. qué locura es esta cosa. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. 22. Porque según el hombre interior, es el espíritu, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y grita Pablo espantado, dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, hermano, cómo está este Look, hombre. brethren, how this man is. Miserable de mí. Miserable. Y yo que creía que ya estaba en el cielo. And I thought I was in heaven. Y mira cómo estoy. And look how I am. ¿Quién me librará Who de will este deliver cuerpo de me muerte? from this body of death? La maldad en el interior, ese es el cuerpo de Inside muerte. is the body of death. Y ese es el And problema. that is the problem. Porque no hemos llegado a We aborrecer a la haven't maldad. hated evil. ¿Por qué Jesús no clamó esto? ¿Por qué Jesús no oró Cry esto? out this. Porque Él siempre Because aborreció a he la maldad y always nunca se hated penetró en evil, Él. and he never penetrated in him. Pablo es semejante a nosotros. Paul was just like us. Ahí lo penetró la maldad. Cuando llegó ya estaba lleno de eso. When he arrived to Jesus, Todos he hemos was llegado a full of Cristo it. por When we come to saturados de Christ, maldad. We were saturated with evil. Por eso tenemos esta guerra, This is esta why we batalla. have this battle inside. Nos da la luz que quiere, pero tenemos esas secuelas But we have these y están things, arraigadas ahí. and they're rooted in there. Miserable. Llega, hermano, es algo desesperante. It's something that's desperate. ¿Quién, dijo, me librará de este cuerpo de muerte? Ni siquiera él se podía sacar esa inmundicia. ¿Cómo la sacaba? He couldn't take it out. Si no le revelan, nadie puede ser libre, hermano. Without the revelation, no Es one un can be free. milagro It's a miracle. Que Dios nos For enseñe. God to teach De otra us. manera estaríamos Another way, we would be sentenciados, sentenced, condenados a vivir en la condemned carne, hermano. to live in it. En el verso 25 Verse 25. dijo Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora el capítulo 8 y verso 1. Chapter 8, verse 1. Ahora pues, dijo, ya encontró quién lo va a librar. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? Alabado sea Dios. Aquí está Jesús, Here's Jesus, el Cordero, the Lamb, el que tiene la sangre, the one that has the blood. el que nos limpia con su sangre. Alabado sea Dios, dijo. Él es el que me va a librar de este cuerpo de muerte. He will deliver me from this body of death. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
No hay condenación, mis There's no hermanos. condemnation, Entonces, brethren. ¿por qué llega uno a ser tan miserable? Then why are they so Porque miserable? deja la maldad en Because su they allow interior. evil inside. Eso es lo que That hace miserable al is ser what humano. makes miserable La a maldad human being. interna The evil lleva a la inside miseria a un ser takes humano. to misery Pero a si vive en el person. Espíritu, But if alabado you sea live in Dios, spirit, hermano. praise God. Es una maravilla. It's a marvelous thing. Bendito sea Jesús. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor, hermano. Blessed be the Lord. Ay, Jesús. La salvación The salvation. es para, ¿cómo digo? ¿Cómo uno llega a ser liberado de todas estas cosas? How can we be set No hay free otro from all medio these más que things? Jesús. There's no other way El but único Jesus. medio es Jesús, The hermano. only way is Jesus. En Hechos 4:12, Acts 4:12. y dijo, en ningún otro In no other one hay salvación is there salvation bajo el cielo. under heaven. Solo en Cristo hay Only in salvación. Christ there is salvation. Porque Dios no le dio a la humanidad ningún otro nombre, Because sino God que did not give Jesucristo. humanity any other name but Jesus Christ. Le dijo a José y le dijo a María, ponle su nombre His Jesús, name will be Jesus, porque Él librará because he will deliver a su pueblo his de sus people from pecados. his sins. Cuando tenemos a Cristo, When we have Christ, tenemos opción. we have option. Uno, que ya nos perdonó. One, he forgave Nuestro nombre us. está escrito en el libro de la Our vida. name is written in the book Después of que life. aceptamos a Jesús, no estamos After we accept batallando por el Christ, espíritu, we're estamos not battling batallando for por our el spirit, alma, we're battling for our soul. por someternos a la palabra, por someternos. Eso es lo que estamos That is batallando. what we're doing. Cuando nos sometemos, dejamos When de we pecar. submit, we stop sinning. Cuando desobedecemos, When we pecamos. disobey, we sin, Y la inmundicia se queda. and the evil stays. Esa es la guerra. That is the war. El propósito de tener fe The purpose después of de having ser faith creyente, after being believers, el propósito the purpose de tener fe of having faith después de haber recibido a Jesús after es salvar receiving tu Christ alma. is to save your soul. Y un alma salva tiene que estar sin maldad. And a ¿Pero acaso soul no that is pecamos? saved has no Pecamos, evil. pero We tenemos sin, a la diestra del but we Padre a have to the right of Jesucristo the Father, como Jesus, nuestro sumo sacerdote. as our high priest. Él intercede por He pecados de intercedes alma for ahí. sins of Señor, soul. mentí, por favor, perdóname. Lord, I lied, Señor, me forgive enojé y me. ofendí Lord, a, I got angry, a alguien. I offended Perdóneme. someone, forgive me. Y Dios nos And perdona. God forgives us. Porque son pecados de alma. Because they're sins ¿Por qué nos of the perdona? soul. Porque Why? el diablo todavía nos engaña. The devil still deceives us. Por eso es perdonable This is why los pecados de alma. The sins Pero of the soul are forgiven. en el reino milenial, But in the millennial, cuando la gente mire when people físicamente see a physically Jesús, Jesus, no hay misericordia. there's no more mercy. Porque el diablo va a estar atado. Because the devil will be Cuando la bound. gente peque, When people va a sin, pecar porque por sí they will mismo sin peca. because willingly they want to. Pecando y muriendo. Sinning and they Pecando y die. ¡pum! Sinning and die. Ahí mismo se quedan. Right there. ¿Por qué? Why? Porque van a estar viendo a Jesús Because they will be seeing físicamente Jesus physically en el milenio. in the millennium. Por eso es que ahora todavía nos This perdona is los why pecados de The alma. soul- Porque the no sins lo of the soul are vemos. forgiven because Y el we don't diablo see nos him. engaña. Esa es And la the razón. devil deceives Esa es la razón, us. hermanos. Ok. Ahora, en San Juan In 3:16 dice, vaya conmigo por favor 3:16. ahí. Please come. San Juan 3:16, hermanos, por favor, si puede. Gracias. Usted se lo sabe, ¿verdad? De tal manera amó Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo no es tanto a los árboles, sino a nosotros, los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ya creyó en Jesús. Usted ya tiene vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. El 18. 18. El que en Él cree, no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el otro pecado que les That is dije. the other sin I told Cuando you about. rechazan a Jesús, When hermano, they reject Jesus, brethren, Dios no los puede perdonar. God cannot forgive ¿Cómo them. los va a perdonar si no How tienen can he sangre? if they don't have the blood? ¿Cómo? How? No hay perdón si There's no no hay sangre, forgiveness if there's hermanos. no blood. Y Dios no le pone la sangre a God alguien doesn't put the blood. que no lo acepta voluntariamente. Fíjese cómo es Dios. Dios extiende su misericordia para que vivamos. Así vivimos nosotros mucho tiempo, This is how we live por misericordia. by mercy. Pero seguíamos bajo ese juicio. But we're still under that Pero ya judgment. cuando estamos en Cristo, But when we are in es Christ, diferente porque it's different. es la gracia, viene It's la the gracia, el grace, favor de Dios y the nos favor limpia of de esa God, maldad. and it cleanses Eso es lo us que from hace. evil. Así que, hermanos, eso es lo que Dios envió a su Hijo para que nos quite de esa condenación. God sent his son to remove that condemnation. En 2 Corintios 5:1 dice, 2 Corinthians 5:1. dice que hablando de Cristo, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hermanos míos, Brethren, Dios lo hizo pecado a Jesús God made Jesus para sin liberarnos a to nosotros. deliver us. Imagínate, Imagine. no debemos andar con We should condenación. not have Nos da condemnation. todos los He gives us recursos. all the Por eso es que resources. es tan grotesco This is why it's so grotesque que la persona ande en that the condenación person has condemnation, teniendo tantos having recursos de Dios. so many resources from God. Dios hizo pecado a su Hijo. God made his son Le puso todos los sin. pecados en He su placed carne all the sins para in his librarnos a flesh nosotros, to deliver us, para que no andemos en so that condenación. we don't walk in condemnation. Esa es su voluntad. That is his will. Esa es su voluntad. That is his will. Observe esta situación. ¿Cómo podemos llegar a estar en Cristo? How Solo can a we través be de la fe, Christ? hermanos. Only by faith, Yo no brethren. veo a Jesús I don't see Jesus físicamente, physically, lo creemos but we believe it por la fe. by faith. Usted acepta a Jesús por You la fe, accept Jesus by faith, pero no es que lo ve. but it's not that you see. Cree que Jesús murió en la cruz por usted. You believe Usted that lo Jesus aceptó. died on the cross for you. Así es como Dios le ha justificado This por is how creer en su Hijo. God has justified you for believing his Y ahora son. su gracia está sobre su vida. Now his grace is in your life. La palabra dice en Romanos 5:1, The word says in Romans 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo. Hermano, brethren, es una maravilla, it's a marvelous como thing. decía nuestro hermano. Jesús es una Jesus is maravilla. marvelous. Justificado, Jesús nos justifica ante el Padre. He justifies us before the Y ahora Father. tenemos paz And con then we have Dios peace with God por el sacrificio de Jesús. by the sacrifice of Jesus. Él murió para que nosotros He died vivamos. so that we can live. Hermanos, somos, Brethren, como decía, somos benditos, as it hermanos. says, we Verdaderamente are blessed. somos benditos, Truly hermanos. we are blessed. Es real esto. This is real. Es maravilloso. It's marvelous. Ahora, dice el verso 8, 5, el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me acuerdo de un incidente I cuando era remember un an niño. incident when I was a child. Estaba en el primer grado de I was middle in school. first grade. ¿Qué edad es en ese tiempo? Of middle ¿10, school. 11, 12? Mire, hermano, Look, brethren, como yo no estaba viviendo con mis since I papás, wasn't living with my estaba en parents, otro pueblo I was in another town. y mi papá, My dad, los papás hierran a veces, ¿verdad? the dads make mistakes sometimes. Él me encomendó en una casa He took me to a place. y eran parientes de nosotros, de él. They were his Pero esos parientes no relatives. tenían autoridad sobre mí porque yo But me iba a la those escuela relatives didn't have y authority over me. iba a jugar. So I went to Y hermano, play a los 11 años, at about 11 years old. ¿qué estaba haciendo a la 1, 2 de la mañana What viendo was I bailar a la doing? gente? At 1, 2 in the morning, seeing people dancing. Hermano, dime tú qué estaba haciendo yo a esa hora.
what was I viendo doing? bailar a la gente. Seeing the people dancing out there. Es una locura. That's crazy. Es una verdadera locura cuando pienso A eso. true craziness. Ya casi ni había gente. There was almost no people. Y era con disco, con esos discos And it grandotes, was with hermano. those big discs. Ajá. Y luego And then llegó uno de esos medios one of those valientes, that were borrachito o borracho. drunk. ¡Ey, toca esta y toca Hey, la otra! Le play dijo al this hombre. one. He told the man, No, es que ya vamos a acabar, ya vamos a "We're parar. almost Ya es hora. finished. Toca It's time. esta, Play toca this one. esta. Play it." Y yo estoy asustado, hermano. And I'm scared. Y de repente hace esto, hermano. And then he does this. Y saca esa cosa. And he takes out a gun. Y yo así, cerca. And I was close by. Y le golpea, hermano, And he al hombre en la cabeza hits the man y se in the dispara. head, and the No le thing pegó, pero shoots. salió. Salí volado, hermano. I ran, brethren. ¡Qué locuras! What craziness. ¡Qué locuras, What hermano! craziness, brethren. Mi papá dormido allá en su tierra. And my dad asleep in his land. ¡Qué tremendo, hermanos! How ¡Qué tremendous. tremendo! ¿Por qué le dije esto, hermano? Ya ni sé. Mas Dios muestra su But amor God showed his love por nosotros, for hermano. us. En que siendo aún In that, pecadores, although we're sinners, Cristo murió por Christ nosotros, died hermano. for us. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya me recordé por qué le dije. Porque ahí mismo en Romanos Because there dice, in Romans it says, quizás maybe haya alguien there is someone valiente courageous que quiera morir por el that wants bueno. to die for the good Porque one. nadie quiere morir por Because otro. no one Tú wants eres to mi die amigo, tú for eres mi amigo. that one. You're my Dice que es su friend, amigo, they hermano. say. Pero cuando la muerte está ahí, But when death is yo no there, sé, yo no they sé. say, Dijo. not me. No, No, nadie se quiere morir. no one wants to die. Pero dijo, quizás haya alguien He said maybe there's someone que quisiera morir por that el would bueno. die for the good Pero one. nadie quiere morir But por el no one malo. wants to die for the bad one. Nadie quiere No morir por one el malo. wants to die for the bad one. Solo Only Jesús. Jesus. Por eso que solo Jesús This is why only es el único, Jesus is the hermano. only Acuérdate one, de esto en brethren. toda tu vida. Remember this. All your life, Solo Jesús only Jesus te ama como loves estás. you as you are. Los que te rodean, The ones surrounding you, solo mientras hagas lo que les gusta. only as long as you do what they like. Cuando hagas lo que no les When you gusta, do what they don't like, se acabó. it's finished. Pero Jesús te But ama Jesus loves you aún antes de que estuvieras como estás ahora. even before you were as Bendito you are sea today. por su amor, Blessed hermano. be Él ama a because of his love. nosotros. He loves us. Nos ama como estamos. He loves us as we are. Y Él quiere que nos limpiemos, And he hermano. wants us to cleanse ourselves. Ese es el corazón de This Dios. is the heart of God. Tenemos todo, We hermano. have everything, brethren. Todo para ser Everything felices. to be happy. Viva bien. Live well. Deleítese. Delight Disfrute. yourself. Enjoy. Disfrute la relación que tiene Enjoy con the su gente. relationship that you have with your Disfrútela, people. hermano. Enjoy it, brethren. A la gente cuando la ponen en la cárcel después quieren. People, when they put ¿Quieren them in verlos? jail, they want to see others. Sí, los quieren ver, hermano. They want to see them. Así que disfrutemos lo que tenemos, Let's hermano. enjoy what we Y have gocémonos con ello. and rejoice En el nombre de in the name of Jesús. Jesus.